Muy buenas noches, días o tardes, no sé, depende de la hora que usted vea este video tutorial. Vamos a continuar con el tema de matrices. En los ejercicios anteriormente realizados de matrices, o el video anterior, explicamos un poco acerca de este tipo de variable, ¿verdad? Este, y ahora quiero hacer un ejercicio un poco más elaborado para que se comprenda aún mejor el tema de matrices. Pero por ahí un estudiante me preguntaba a propósito de un proyecto que estoy elaborando con ellos, me decía, profe, y yo puedo combinar vectores y matrices para una solución de una aplicación. Sí, claro. Entonces me di a la tarea de realizar un pequeño ejercicio donde efectivamente se combinaran esos dos elementos, ¿verdad? Esos dos tipos de variables, porque al final debemos de entender y comprender que tanto un vector como una matriz, pues al final del día son una variable, ¿verdad? Son variables que nos sirven para acumular una cantidad n de datos, mientras que una variable simple solo acumulamos un tipo de, o sea, solamente un valor. Bueno, pero en fin, eso era una pequeña explicación nada más del tema de variables. Ok, entonces básicamente el planteamiento de este ejercicio se realiza un programa que almacene los siguientes datos de varios estudiantes. ID estudiante, un número identificador del estudiante, una nota para las tareas, una nota del proyecto, una nota para el examen 1 y una nota para el examen 2. Ok, perfecto. Entonces, evidentemente, pues aquí ocupamos un vector. Definitivamente ocupamos un vector. Entonces yo voy a declarar un vector, perdón, una matriz que sea de n filas y n columnas. ¿Y por qué n? Porque yo voy a declarar por aquí una variable n, ¿verdad? Que va a ser igual a 100. Así, si yo necesito modificar el tamaño de mi matriz, no tengo que andar por todo el código, nada más modifico este es el valor de n y listo. Bueno, es de tipo float porque los datos que vamos a guardar en este tipo en esta matriz, ¿verdad? Pueden ser con decimales, ¿verdad? Entonces de repente pues ocupamos que sea por ahí de tipo float. También voy a ocupar un par de variables que ahora cuando avancemos en el programa van a entender para qué es esta variable. Es el dato del estudiante, el dato de cada una de las notas, y bueno, por ahí, ¿verdad? Vamos a dejarlo. Luego por aquí viene el otro asunto, ¿verdad? De combinar un vector con una matriz. Yo declaré este vector donde están los datos que me van a solicitar a mí: el ID del estudiante, la nota de la tarea, la nota del proyecto, la nota del examen 1 y 2. ¿Y para qué, profesor Mauricio? Bueno, ahora vamos a ver para qué es que yo utilizo ese vector, pero lo utilizo sobre todo para que la aplicación se vea bien, el usuario la comprenda mejor, porque recordemos que nosotros los programadores, los ingenieros de desarrollo, no desarrollamos para nosotros desarrollamos para usuarios, para terceros, y en cuanto más información le demos a ellos, pues mejor van a comprender lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver. Luego por aquí voy a declarar una variable de tipo entero, así que la puedo declarar por aquí, que se va a llamar estudiantes. La voy a declarar en cero, porque básicamente esa será la cantidad de estudiantes a los cuales yo quiero agregarles los datos que me están solicitando de cada uno de ellos. Y a propósito de eso, ¿verdad?
voy a emitirle un mensaje al usuario donde le voy a pedir precisamente que me dé ese dato, que me dé el dato de la cantidad de estudiantes a los que les vamos a, bueno, calcular, no, porque no vamos a calcular, ¿verdad? En realidad lo que vamos a hacer es acumular, ¿verdad? Acumular las notas. Y precisamente, ¿verdad? Ese dato de cuántos estudiantes son, precisamente lo vamos a guardar en esta variable de tipo entero llamada estudiantes. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, por lo que vamos a ver ahora. Como estamos trabajando con matrices, queridos estudiantes y colegas que me están viendo y escuchando, precisamente a propósito de trabajar con matrices, pues ya recordemos por lo que vimos en los videos anteriores, o en el video anterior más bien, con los dos ejercicios que hicimos y la explicación que dimos de qué es una matriz. Una matriz yo la recorro mediante dos ciclos de for, ¿verdad? Un ciclo externo que me va recorriendo las filas y el ciclo interno que me va recorriendo las columnas. Entonces vamos a crear el ciclo externo, que es el de las columnas. Voy a necesitar una variable que vaya iterando, ¿verdad? Una variable iteradora que va a ir moviéndose por cada una de las filas de nuestra matriz, que como ya sabemos y lo hemos explicado, las matrices y los vectores inician siempre en la posición 0. ¿Hasta dónde va a ser el máximo de iteración de esas filas? Bueno, hasta el valor que tiene mi variable estudiantes. Entonces, hasta estudiantes es donde yo voy a iterar como máximo en este caso de mi matriz de notas. Notas, así se llama la matriz que es de 100%. Y va a ir iterando de uno en uno, ¿verdad? Entonces ya tenemos mi ciclo externo que es el que va recorriendo las filas. Ahora necesito un ciclo interno, un for interno que me va a ir iterando, va a ir un proceso iterativo de movimiento de columna a columna, ¿verdad? Se va a ir posicionando de una columna a otra. Para ello ocupo otra variable iteradora. No puedo utilizar la misma variable de iteración y porque ya la tengo utilizada en el ciclo de las filas, en el externo. Entonces voy a utilizar a J. J también inicia en 0. Tanto filas y columnas arrancan en la posición 0. ¿Hasta dónde voy a iterar yo con J? J va a iterar hasta máximo 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Bueno, 6, ¿verdad? Porque, bueno, sí, 5, perdón, sí, porque son 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Son las posiciones de, eh, de mi matriz, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5 elementos que yo voy a guardar en mi matriz, ¿verdad? Entonces voy a iterar como máximo hasta 5, ¿verdad? Y voy a ir iterando de uno en uno, ¿verdad? Ok. Abro mis llaves de mi ciclo de columnas y qué es lo que voy a hacer aquí internamente dentro de mi ciclo este, dentro de mi for interno, ¿verdad? Dentro del for de las columnas. Yo voy a ir solicitando los datos de cada uno de los estudiantes, pero yo quiero que cada vez que, que mi ciclo entre a una fila me vaya diciendo, ¿verdad? El número del estudiante al cual yo voy a tomarle los datos. Entonces yo voy a mandarle un mensaje al usuario y le voy a decir que me ingrese, ¿verdad? Que me ingrese los datos del alumno. Que me ingrese los datos del alumno. Un mensajito que tenemos por aquí preparado. Que me ingrese los datos del alumno. Pero ¿de cuál alumno, verdad? Yo le voy a concatenar a este mensaje la variable que me va a llevar, ¿verdad? La numeración
de las filas, porque recordemos que como en cualquier matriz. Ok, entonces les explicaba, ¿verdad? Que en el caso de este ciclo externo, ¿verdad? El de las filas, el for externo, que es el que me va a llevar a mí el control de las iteraciones de las filas. Veámoslo aquí con este Excel que les tengo preparados, ¿verdad? Este es i, ¿verdad? Esta es la variable i, ¿sí? Esta es i y este es j. Este es i y arranca en 0, en la posición 0, luego en la siguiente iteración se mueve a la posición 1 y finalmente a la posición 2 en este ejemplo que tenemos del ingreso de de los datos de 3 estudiantes. Luego J se va a ir moviendo no por las filas, ¿verdad? Como el caso de I, sino mediante las columnas, ¿verdad? Entonces el valor el ciclo de J es el que me dará a mí el desplazamiento de las columnas. Y pues por aquí tenemos nuestro vector de enunciados, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo, verdad? ¿Qué necesito yo? Que este mensaje ingrese los datos del estudiante I, ¿verdad? Pero se va a ver muy raro que yo diga los datos del estudiante 0, ¿verdad? Entonces voy a agregarle, voy a sumarle 1 para que me diga los datos del estudiante 1. Eso es un asunto sobre todo a nivel visual, ¿verdad? Y hago un, un salto de línea ahí, ¿verdad? Para que se vea más elegante el código. Nada más es eso, ¿verdad? Entonces ese mensaje me va a decir cuando yo ingrese la primera vez que digite los datos del alumno 1, ¿verdad? En este caso, porque 0 más 1 es 1. Y acto seguido paso al ciclo interno, que es donde yo voy a ir capturando los datos, ¿verdad? Los datos de de mis estudiantes. Aquí viene algo muy interesante, ¿verdad? Aquí es donde quiero explicarles, porque aquí es donde empezamos a combinar el asunto de los vectores y de las matrices. Dice este mensaje, ingrese el dato de qué. ¿Y qué es lo que me hace este cout? ¿Verdad? Este cout lo que hace es llamarme al vector de datos, este vector que está por aquí. Que a propósito, se me olvida algo muy importante. Este vector, ¿verdad? Que yo declaré aquí que es de tipo string, para poder utilizarlo yo necesito incluir una galería, porque si no me va a dar error ahora, la galería string. Ok, nada más un comercial. Entonces este cout lo que va a hacer es llamarme al vector datos, ¿verdad? Y que hay en la posición 1, en la posición 0, perdón, de mi vector datos, pues ID estudiante, ¿verdad? Entonces, esta es la posición 0. Entonces, la primera vez, ¿verdad? Se va a ir al vector datos y me va a decir, ingrese el dato de ID del estudiante, ¿verdad? Hace un salto de línea, vuelve a iterar y va a decir, ahora ya J vale 1. 1 es nota tarea. Entonces ingresa el dato de la nota de la tarea. Y así sucesivamente se va a ir moviendo, ¿verdad? De acuerdo a la iteración que va haciendo J, que es el índice de las columnas, ¿verdad? Recordemos que en las columnas, ¿verdad? Vamos iterando en columnas y aprovecho, yo estoy sacándole provecho a esta variable iteradora, ¿verdad?
a esta variable iteradora, que como ella va avanzando de uno en uno en las columnas, yo así aprovecho y voy iterando, voy moviéndome también en mi vector, ¿verdad?, de datos, que es donde están simple y sencillamente los nombres de los datos que yo necesito. Esto es algo estético, ¿verdad? Eh, ¿Funciona sin eso? Sí, funciona sin eso, pero se ve elegante, ¿verdad? Y además le estamos dando información al usuario. El usuario en todo momento sabe lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver cuando ejecutemos la aplicación. Y finalmente, ¿verdad? Voy a guardar el dato, ¿verdad? Voy a guardar el dato que yo estoy capturando. A mí me gusta hacerlo de esta forma, ¿verdad? Hay gente que escribe directamente el dato en la matriz o en la posición del vector, ¿verdad? A mí me gusta guardar el dato en una variable. Ustedes pueden escribirlo directamente en, en el vector, ¿verdad? Como ustedes gusten. Entonces, ese dato que estamos guardando ahí, ¿verdad? En dat estudiante, ¿verdad? En dat-es, lo guardo en la posición sub i j, ¿verdad? Conforme vamos iterando, vamos recorriendo el vector. Primero me voy moviendo en el caso del vector, ¿verdad? Perdón, de la matriz. Primero voy a iterar en la fila 0 y voy a ir desplazándome en cada una de las columnas, ¿verdad? Vamos a ir guardando ese dato, el ID, ¿verdad? En la columna 0, fila 0, de la nota de la tarea en la fila 0, columna 1, el de la nota del proyecto en la fila 0, columna 2 y así sucesivamente. Voy a ir iterando y esos datos van a ir quedando guardados en cada una de esas posiciones. Ok, ok. Una vez que ya yo tengo los datos guardados, ¿verdad? Ahora viene algo muy importante. Es mostrar los datos que yo guardé en la matriz. Vamos a enviarle un par de mensajes al usuario, ¿verdad? Ya estamos fuera de el recorrido de la matriz, ¿verdad? Y le decimos mostrando los datos del estudiante. Ese es un mensaje informativo nada más, ¿verdad? Y aquí le vamos a decir que le vamos a emitir el reporte de las notas que acabamos de capturar. Entonces, va de nuevo. Si yo, si yo con dos for recorro una matriz para meter datos, de igualmente con dos for recorro la matriz para ver los datos. Entonces básicamente necesitamos estos mismos for que están aquí, ¿verdad? Es básica, incluso podemos darle copy, ¿verdad? Vamos a cerrar este es el de las filas y nos vamos a traer el for, ¿verdad? Que nos va a ir recorriendo las columnas y cierro la llave. La llavecita siempre es muy importante, no la dejemos botadas porque eso nos puede ocasionar problemas. Ok, entonces básicamente lo que voy a ir haciendo, ¿verdad? Lo que voy a ir haciendo aquí para que se vea elegante, voy a ir imprimiendo los títulos de los datos que yo voy a ir mostrándole al usuario. ¿Y dónde están esos datos? Ya sabemos que esos datos están en nuestro vector de datos, ¿verdad? Entonces necesitamos ir moviéndonos a través de este vector de datos en cada una de estas posiciones para que ese sea el mensaje que le salga a el usuario, ¿verdad? El ID del estudiante es tal, la nota de la tarea es tal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces necesito otra vez recorrer mi vector de datos, ¿verdad? Entonces sabemos que esos datos están en el vector denominado datos. ¿Cómo me voy moviendo? ¿Cómo voy iterando a través de cada uno de estos elementos? Bueno, vamos a aprovechar a J, ¿verdad? Vamos a aprovechar a J para hacer ese movimiento, ¿verdad? Vamos a hacer un poco elegante el tema, ¿verdad? Y vamos a concatenarle
un par de dos puntos para que se vea bonito. Vamos a darle un espacio ahí. Punto y coma. Y finalmente, ¿verdad? Voy a mostrar el dato que está en cada una de las posiciones de mi matriz. Ahora sí voy a recorrer la variable, la matriz nota, ¿verdad? Voy a ir iterando en cada una de las posiciones, o sea, voy a hacer este recorrido, ¿sí? Voy a empezar a iterar a través de cada uno de estas posiciones, de la 00, la 01, la 02, ¿verdad? La 01, ¿verdad? La 11, y voy a ir mostrando todos estos datos. Creo que ya estamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a compilar esto a ver cómo nos resulta. Ok, compilamos, todo está bien y ahora ejecutamos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, dice cuántos estudiantes les vas a acumular las notas, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que a 2 estudiantes, ¿verdad? Entonces aquí entramos ya en el primer for, ¿verdad? En el for de las filas y me va a decir ingrese el dato, ingrese los datos del alumno 1, ¿verdad? Recuérdese que si no hubiéramos puesto este más 1, aquí diría el estudiante 0. Entonces, ingrese el dato de ID, ¿verdad? Aquí estamos entonces ya dentro del ciclo de las filas. Dice, ingrese el dato de, ven que aquí no dice ID de estudiante porque esto no es un texto. Aquí ya estoy empezando a recorrer a datos y el primer dato, el que está en la posición sub 0, es el ID del estudiante. Entonces vamos a decir que el ID del estudiante es 1, 2, 3. Ahora dice ingrese el dato de, ¿verdad? Me voy al vector datos y aquí ya me moví a la posición 1, ¿verdad? Del vector 0, 1. ¿Y qué es 1? Tarea. Entonces voy a decir que ahí está el dato de la tarea. Luego ingrese el dato nuevamente y aquí me voy a mover a la posición 2. 0, 1, 2, la nota del proyecto. Voy a decir que es un 10. Este estudiante es muy verde. Luego me pide ingrese el dato de ¿qué? Del examen. Aquí ya me moví a la siguiente posición, ¿verdad? Entonces aquí estoy 0, 1, 2, ya estoy en la posición 3. También este chiquitín sacó un 10. Y finalmente me pide la nota del examen 2 porque ya aquí estoy, aquí J ya vale 4, ¿verdad? Vamos a decir que 10. Bueno, y aquí arrancamos nuevamente el ciclo y voy a ingresar ahí datos al azar, ¿verdad? Aquí básicamente vuelve a hacer lo mismo. Y finalmente, aquí en la parte de la muestra, ¿verdad? Aquí lo que me está haciendo es mostrándome este mensaje, mostrando los datos de los estudiantes, reporte de notas, ¿verdad? Y entonces aquí empezamos, ¿verdad? A recorrer el vector de datos. Ven que aquí decimos, muéstreme lo que tiene datos en la posición sub 0, ¿verdad? El ID del estudiante. Muéstreme lo que tiene datos en la posición 1, ¿verdad? Que es la nota de la es nota tarea. Y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos también moviéndonos a través de la matriz, mostrando lo que está acumulado, lo que está guardado en cada una de las diferentes posiciones de la matriz. Bueno, quiero hacer otra travesura, vamos a ver si nos sale. Aprovechando que ya tenemos las notas de los estudiantes, ¿por qué no hacemos algo, verdad? Obtengamos el promedio de las notas de los estudiantes y mostrémoselas al usuario como un dato, ¿verdad? Entonces vamos a declarar una variable por aquí. Vamos a declarar una variable por aquí. La variable promedio, ¿verdad? Esta variable nos va a servir para calcular el promedio.
Yo necesito calcular el promedio. No voy a ponerme aquí a explicar cómo se calcula un promedio porque eso ya ustedes lo saben. Básicamente lo que tengo que hacer es acumular las notas, ¿verdad? Que voy guardando en la variable promedio. Entonces voy a decirle que promedio es igual, ¿verdad? Promedio es igual a promedio más, ¿verdad? Más lo que esté guardado en cada una de las posiciones de mi vector. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque casi siempre aquí es donde ¿verdad? Donde nos pelamos el chacalín, ¿verdad? Como decía mi abuelito, aquí es donde nos pelamos el chacalín. Porque resulta ser que de acuerdo a mi vector de datos, ¿cuál es el primer dato que está guardado en la matriz? ¿Cuál es el primer dato que está guardado en la matriz? El ID del estudiante. Y yo no puedo utilizar ese dato para calcular el promedio del estudiante. Lo debo hacer a partir de la posición 1 del vector, porque es la nota de la tarea más la nota del proyecto más la nota del examen 1 más la nota del examen 2, ¿verdad? Sumo todo eso y lo divido entre 4 para obtener el promedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que la aplicación no me tome en cuenta el ID del estudiante como un valor, ¿verdad? Para hacer el cálculo del promedio? Eso es muy sencillo. Le voy a decir que en las columnas, empiece a hacer la operación a partir de la posición 1. Como aquí arranco en la posición 0, le voy a decir que me arranque este dato a partir de la posición 1. Le sumo 0, a 0 le sumo 1 y ya me desplacé una posición, ¿verdad? Y ya obtengo de esta forma el promedio bueno, perdón, obtengo el valor total, lo acumulo en promedio, el valor total lo estoy acumulando, el total de todas las notas que tenga cada uno de esos estudiantes, lo guardo en promedio. Y finalmente, ¿verdad? Ya fuera del ciclo, voy a determinar el promedio. Y ya les explico por qué tiene que ser fuera del ciclo. ¿Por qué no puede ser adentro del ciclo, verdad? Afuera del ciclo le mando un mensaje al usuario y le digo, el promedio final del estudiante es lo que terminó acumulándose en promedio dividido entre 4. ¿Y por qué lo estoy haciendo fuera del for? Porque si yo lo hago aquí, si este cálculo yo lo hago aquí adentro, ¿verdad? Cada vez que la aplicación itere, ¿verdad? Adentro del for, me va a estar dividiendo n veces promedio. Y promedio solo se debe dividir hasta el final, hasta que se hayan acumulado todos los datos. Por esa razón es que el cálculo del promedio se debe hacer afuera del ciclo total. Otro asunto muy importante que también muchas veces fallamos, como me incluyo como programadores, porque a mí me pasó lo mismo, me ha pasado lo mismo, es que cada vez que yo le saque el promedio a la nota de un estudiante, debo de volver a inicializar la variable promedio. La variable promedio yo la voy a inicializar cada vez que yo empiece el recorrido de un nuevo estudiante. Y eso lo hago en el for de las filas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que yo me mueva hacia un nuevo estudiante, ¿verdad? Del paso de la fila 0 a la 1, debo inicializar mi variable promedio. Porque si no, el promedio va a estar acumulando las notas de todos los demás anteriores estudiantes. Bueno, vamos a compilar esto a ver cómo nos resulta este. Perfecto, no nos dio ningún error, vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Ahora sí,
¿Cuántos estudiantes les vas a acumular las notas? A 2, ¿verdad? Entonces los datos del alumno 1, el ID es 1, 2, 3, este es muy verdecillo, entonces vamos a decir que tiene 10 en todos los promedios de los diferentes trabajos que tiene que entregar. Ahora el alumno número 2, que es 4, 5, 6, el ID, ¿verdad? Este sí es medio chambón, ¿verdad? Y vamos a decir que eh, no estuvo tan bien, ¿verdad? Entonces, finalmente, aquí me hace el cálculo del promedio, como vemos está bien, ¿verdad? Porque si este chiquitín tuvo 10 en los 4 trabajos, quiere decir que se suman las notas totales y el promedio sumado, ¿verdad? Es 40, este valor que está aquí. Y si 40 lo divido entre 4, pues el valor que me da es correcto, es 10. Y ven que ahí se ve elegante, ¿verdad? Este tema que le incluí aquí al final de cada ciclo for esta suerte ahí de división entre un dato y otro. Pero básicamente eso es lo que les quería explicar con respecto al manejo de matrices, ¿verdad? Próximamente estaremos viendo en una serie que sigue lo que es el manejo de funciones, ¿verdad? Que es algo muy importante en el tema de programación, ¿verdad? Espero que continúen observando cada uno de estos videos con mucha atención y los espero en el próximo video. Muy buenas noches.